Así que vamos a conocer bien la verdad de las cosas y hoy vamos a ver vamos a continuar ahí en el capítulo 1, pero hoy vamos a ver del versículo 5 al versículo 25 y el título es Dios ha recordado. Vamos a leer el objetivo y lo vamos a volver a leer al final el objetivo, pero quiero que lo leamos ahorita. Mira, dice regocijarnos junto con los rebeldes al vernos volver a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y lo vamos a entender al finalizar, vamos a entender esta parte. Déjame contarte algo antes de iniciar de lleno con todos estos versículos. Como tú bien sabes, la Biblia se divide en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? El último libro del Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es? ¿Te acuerdas? No, del Antiguo. Malaquías, ¿no? ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo, ¿ok? Entre Malaquías y Mateo, pues prácticamente en tu Biblia nada más le das vuelta a la página y ya llegaste, ¿no? Pero en la vida real, entre Malaquías y Mateo, en tiempo real, pasaron 400 años. Y Malaquías fue ahora sí que el último profeta. No fue el último profeta porque hoy lo vamos a ver que Juan el Bautista fue el último profeta, pero del Antiguo Testamento fue el último profeta Malaquías. Y cuando se terminó Malaquías, hubo un periodo de 400 años que se conoce como los 400 años del silencio, porque en ese tiempo Dios ya no le habló al hombre. El Señor había hablado muchas veces y había mandado sus profetas, y llegaron muchos profetas, Ezequiel, ¿no? Samuel, Jeremías, ¿no? Isaías, todos los profetas que ya nosotros conocemos, y que el Señor hablaba una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y hasta Malaquías. Y él fue el último, y el Señor habló en Malaquías y ahí hizo una pausa hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Cristo, que lo vamos a ver hoy. Y en este preciso momento vamos a ver cómo el Señor rompe este silencio. Durante todos estos 400 años hubo un silencio, Dios no les habló. Imagínate lo que es 400 años sin que Dios te hable, que el Señor te aplique la ley del hielo, ¿no? Por 400 años y no escuchas, porque el Señor te habló, te habló, te habló, y llega un momento en donde el Señor hace un silencio y entonces ya no les habló. Y fíjate cuáles fueron las últimas palabras que escribe Malaquías. ¿Por qué no me acompañas ahí a Malaquías capítulo 4? Vamos a ver los últimos dos versículos de ahí de Malaquías, con lo que termina precisamente escribiendo Malaquías. Malaquías 4, 5 y 6. Fíjate cómo termina, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías. No que literalmente fuera a enviar a Elías, ahorita vamos a ver quién representaba a Elías, pero está diciendo: yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, que nuevamente el corazón iba a volver, ¿no? Ibas a reflexionar, ibas a volver tu corazón hacia Dios. Iba a llegar este momento en donde Él iba a preparar el camino para que toda la gente, todos, tú y yo, que no habíamos nosotros hecho caso al Señor, no lo habíamos considerado, nuevamente nuestro corazón se volviera a Él, se volviera al Señor. Y dice: hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Punto, y se termina Malaquías, ¿no? Y el Señor guarda silencio y se acabó. Y entonces vamos a ver cómo el Señor rompe el silencio 400 años después. Ahora sí, acompáñame ahí en Lucas capítulo 1, versículo 5, y vamos a empezarlo a leer. Vamos a dividirlo en 4 partes. La primera parte, vamos a ver la historia de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Te lo cuento rápido. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Hoy vamos a ver esta historia de cómo fue concebido Juan el Bautista. Juan el Bautista se considera el último profeta.
Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, pero el último profeta ya después de Juan el Bautista ya no va a haber más profetas. ¿Vale? Entonces vamos a ver Zacarías y la familia. Si quieres, ese es la primera división. Si los que están anotando, pon por ahí Zacarías y la familia, porque vamos a hablar acerca de la familia precisamente de Zacarías. Y dice ahí: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Nada más hacerte una pequeña pausa aquí, un pequeño comentario. ¿Te acuerdas de Herodes? Este Herodes al que se refiere la Biblia aquí es Herodes, el que era llamado Herodes el Grande. Este Herodes no era judío, acuérdate que él era irumeo, ¿no? Y fue puesto por los romanos, porque ya el imperio romano ya controlaba en ese entonces al pueblo de Israel. Estaba prisionero y lo pusieron como rey, aunque no era judío. Y este Herodes se casó con una mujer que era asmonea para pues tratar de tapar un poquito el que no era judío y hacerlo un poquito más legal, pero al final de cuentas lo habían puesto ahí, ¿no? Herodes era una persona muy ruda, era un hombre muy rudo, incluso terminó matando a 2 de sus hijos, mandándolos matar por temor de que le quitaran el poder, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando se entera que Jesús había nacido, es el que manda a matar a los niños menores de 2 años? Lo vamos a ver más adelante, pero por este temor de que le quitaran el poder. O sea, era una persona impresionantemente ruda, ¿no? Fuerte, era como un dictador. Incluso mandó matar a su propia esposa también por este temor, mandó matar a sus suegros, mandó matar a uno de sus yernos, etcétera. O sea, si tú te metes a estudiar un poquito más esta historia, te vas a dar cuenta cómo este Herodes era terrible. Y precisamente en esos tiempos, donde estaba gobernando Herodes, ahí rey de Judea, estamos hablando de este sacerdote llamado Zacarías. Dice que era de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Así que Zacarías y Elisabet. Déjame decirte qué significa Zacarías. Zacarías significa Dios ha recordado. Y precisamente es el título de este estudio de hoy: Dios ha recordado. Porque no es que el Señor se hubiera olvidado, no es que el Señor en estos 400 años ya se hubiera olvidado y hubiera dicho: ya no quiero saber nada de nadie, pero el Señor tenía un plan. Y el Señor se acordó de ti y de mí, y el Señor estaba atento, no nos le habíamos olvidado, brother. Lo vamos a ver ahorita más adelante con unos datos que por ahí tenemos. Pero el Señor ya lo había planeado con lujo de detalles. Y precisamente el nombre de Zacarías es Dios ha recordado. Y el nombre de Elisabet significa, por ahí se estás anotando, Dios es un voto. Así como lo escuchas, Dios es un voto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es absolutamente digno de confianza. Este nombre significa Dios es absolutamente digno de confianza. Y el Señor es digno de confianza, bro. El Señor es absolutamente digno de confianza, de tal manera que a pesar de que estos 400 años el Señor guardó silencio, Él es digno de toda confianza de que Él iba a recordar, de que Él iba a tener misericordia. Y Él lo había planeado de esta manera. Así que entonces estamos viendo este matrimonio, Zacarías, Elisabet. Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Déjame hacer una pausa aquí con esta palabra irreprensible. Subraya esta palabra irreprensible. Esta palabra irreprensible es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses capítulo 3, versículo 6. ¿Te acuerdas cuando Pablo está dando su ridículum? Empieza a dar su ridículum, ¿no? Y empieza a decir: yo antes pues me creía acá, muy acá, ¿no? Porque cumplía perfectamente con todo lo que la ley marcaba. Fui circuncidado al 8º día, ¿no? O sea, yo estuve estudiando acá en la escuela más, en la mejor escuela, ¿no? Acuérdate que había 2 escuelas que precisamente se crearon en este periodo de 400 años. Déjame hacer una pausa rápido ya que me metí en este rollo para explicarte.
Cuando el Señor guarda silencio en esos 400 años, el pueblo de Israel empieza a decir y empieza a hacer memoria, empieza a decir, nosotros tuvimos la culpa de que el Señor nos hubiera, o sea, de todo lo que nos ha pasado, nosotros tuvimos la culpa. Estuvimos cautivos en Babilonia, tuvimos la culpa. Estuvimos cautivos en Egipto, tuvimos la culpa. Y de todas estas esclavitudes hemos tenido la culpa. Y por fin les cae el 20 y dicen, ya estamos hartos de la idolatría. Ya no queremos más idolatría. Entonces empezaron a meter, a estudiar las escrituras. Y eso fue algo bueno. Pero, algunos que se empezaron a meter a estudiar de más las escrituras, empezaron a pusieron unas escuelas, a lo mejor por ahí has escuchado de esta escuela del Shammai, ¿no? Y esta escuela era una escuela muy rigorista. Eran judíos que se ponían a estudiar las escrituras y empezaron a escribir libros acerca de sus propias interpretaciones de la Biblia. No era el Antiguo Testamento, sino era lo que ellos pensaban, y empezaron a escribir sus pensamientos acerca del Antiguo Testamento y empezaron a poner reglas, empezaron a poner normas, empezaron a poner muchas otras cosas, y entonces se empezó a crear, a desvirtuar lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento y se empezó a hacer una religión. Cayó como si se convirtiera en una religión el judaísmo, porque entonces empezaron a ser más estrictos y empezaron a decir, bueno, si Dios había dicho que ayunaras una vez, pues ahora, ¿qué te parece si ayunamos 7 veces? Es más, no 7, hasta 30 veces, ¿no? Y había quien ayunaba las veces que quisiera porque eran completamente rigoristas y ya lo habían cambiado esto de algo bueno a una tradición. Y precisamente hablando de esto, Pablo dice, bueno, pues yo estudié a los pies de Gamaliel, el cual era uno de estos maestros que estaba precisamente en una de estas escuelas, ¿no? Bien rigoristas. Por lo tanto, él está dando como que su currículum queriendo quedar bien y dice, yo era fariseo de fariseos, o sea, era conforme a la ley, yo cumplía perfectamente todo, y es a lo que se refieren. Ojo, no quiere decir que él era perfecto, no quiere decir que él amaba a Dios sobre todas las cosas y que hacía los 10 mandamientos, ¿no? Lo que es el decálogo, no quiere decir esto, porque tú y yo hemos aprendido en Gálatas que nadie hemos podido cumplir con la ley, ¿no? Pero él se refería a todas las demás ordenanzas, a todas las fiestas solemnes, a guardar que seas circuncidado, a guardar que festejes la Pascua y todas este tipo de fiestas. A eso es a lo que se refería, y él decía, conforme a eso, yo era irreprensible, es decir, siempre cumplía. Y de la misma manera que él está hablando acerca de esto, la Biblia nos menciona que Zacarías y su mujer también eran irreprensibles, es decir, que ellos cumplían con todas estas cosas. Ahora, ya que nos metimos en este rollo, déjame hacer un paréntesis para comentarte acerca de la religión, porque es, creo que, buen momento para poderlo hacer. La palabra religión significa significa volver, ligión, ligar, ¿no? Volver a ligar. Y las religiones, cualquier religión que tú quieras, la que tú gustes, tiene el objetivo de volverte a ligar con Dios a través de cualquier intento humano, a través de liturgias, a través de ritos, a través de hacer cualquier cosa para poner en deuda a Dios contigo. ¿Te has dado cuenta que muchas religiones te dicen hasta liturgia y entonces ahora sí Dios va a hacer lo que tú quieres, ¿no? Si tú te portas bien, entonces ahora sí Dios va a hacer lo que tú quieres. Hay religiones donde haces juramento o haces algunos juramentos y entonces tú te sientes, si lo cumples, ya te sientes tú con el derecho de que Dios está ahora en deuda contigo. Ahora Él tiene la obligación de darte lo que tú quieres. Y esas son las religiones. A través de hacer todas estas cosas, tú pones en deuda a Dios. Por eso nosotros hemos insistido que nosotros, brother, no somos una religión. Así que cuando te pregunten por ahí de qué religión eres, pues de ninguna. Literal, bro, ¿no? Pues de qué religión vamos a ser, brother. No somos una religión, brother, porque ¿qué podemos hacer tú y yo para poner en deuda a Dios? ¿Qué crees que tú y yo podemos hacer, bro? No podemos hacer nada. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que no podemos hacer absolutamente nada tú y yo para estar bien con Dios.
no se trata de que lo que nosotros podemos hacer por Dios. Las religiones piensan en lo que tú como hombre puedes hacer por Dios. Y no se trata de lo que nosotros podamos hacer por Dios, se trata de lo que Dios hizo por nosotros, bro. El evangelio se trata de lo que Dios hizo por ti y por mí. Por eso no somos una religión. Porque aquí el centro del universo no somos, el ombligo del universo no somos tú y yo, es Dios. Se trata de Él. Todo se trata de Él. Y déjame decirte, no podemos hacer nada para poner en deuda a Dios. Dice Efesios, y lo hemos estado viendo, y la semana pasada también mencionábamos esto, que si tú y yo estamos aquí es por el puro afecto de su voluntad. Nada más porque Él quiso, bro. Nada más porque Él quiso. Dice Romanos 9 que Jacob y Esaú no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y el Señor ya había escogido a Jacob y ni siquiera había nacido, y no lo escogió porque hubieran hecho bien o mal, lo escogió porque Él quiso, porque Él escoge al que Él quiere, y no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, y se acabó. Él quiere. Tú estás aquí porque Dios quiso, bro, no porque hayas hecho nada bueno. No podemos hacer nada bueno, y las religiones te enseñan a lo que tú puedes hacer para entonces que Dios esté en deuda contigo. Por eso no somos una religión, ¿ok? Y el judaísmo antes, en sus principios, no era una religión, bro. Todas las fiestas solemnes que el Señor mandó a hacer, por ejemplo la Pascua, como un ejemplo, se trataba no de hacer un rito para poner en deuda a Dios. La Pascua se trataba de un memorial, que tú pudieras recordar lo que Dios había hecho por ti. Porque ¿te acuerdas qué fue lo que Dios hizo por ellos? Les había pedido que pusieran la sangre en las puertas, en los marcos de su casa, para que pasara el ángel de la muerte y no los tocara. Y el Señor los había librado de la muerte, y esa sangre representaba la sangre de Cristo, que te libró a ti y a mí de la muerte. Y era un recordatorio para que tú y yo pudiéramos recordar lo que el Señor había hecho por nosotros. No se trataba de una religión, no se trataba de un rito, no se trataba de nada de esto. ¿Te das cuenta? Pero después, en este periodo de 400 años, cuando el hombre le quiere meter de su cosecha y entonces tú quieres hacer de más, entonces lo echó a perder y lo volvió en una religión, bro. Y empezaron a poner reglas y empezaron a poner muchas cosas que no tenían, no era la idea original de lo que Dios había previsto. Esa no era la idea original. Y se convirtió el judaísmo en una religión, de tal manera que después nos vamos a ver más adelante cuando Jesús dice que se lavaban las manos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos 1,000,000 de veces? Y no porque fueran sucios, sino porque dice que se lavaban las manos para todo. Y hacían esto y se lavaban las manos, y hacían lo otro y se lavaban las manos. Y lo hacían porque creían que si tenían contacto con un gentil, una persona que no era judía, entonces se contaminaban, entonces me tenía que lavar las manos, ¿no? Y si iba a la tienda y me daba el cambio una que no era gentil, una persona que era gentil, entonces me lavaba las manos porque ya me había contaminado. Y así para todos se lavaban las manos creyendo esto. ¿Y de dónde sacaron eso, bro? Pues de sus ideas humanas. Por eso el Señor te dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, bro. Porque si tú te quieres sentir el muy inteligente y no te fías del Señor, de su palabra, de todo tu corazón, pues la vas a regar, bro. Por eso el propósito del Evangelio de Lucas es para que conozcas bien, para que no te andes fiando de todo, de que te crees muy inteligente porque te estás aventando tus cursos de semiología de la vida cotidiana, o tus cursos de superación personal, o tus cursos de lo que tú quieras. La palabra es la palabra, bro. Ok, entonces haciendo esta pausa, regresamos otra vez ahí a Lucas. Por favor, dice entonces que Zacarías y Elizabeth estaban ambos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, porque ellos llevaban al pie de la letra todo esto. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así que no pudieron tener hijos. Elizabeth tenía esta situación de estar estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. ¿Y de a quién te acuerdas? ¿A quién te recuerda, bro? Abraham y Sara, que también ya eran de edad avanzada
y que también no pudieron tener hijos. ¿Te das cuenta cómo Dios es siempre experto en situaciones difíciles? ¿Por qué el Señor le gusta eso, bro? Para que te des cuenta que no depende de ti ni de mí, bro. Depende de Él. Porque era imposible, bro. Ya científicamente hablando, era imposible que Sara o que en este caso Elizabeth pudieran concebir. Para que te des cuenta que no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Y de su poder y de lo que Él hace. Por eso el Señor permitió que Elizabeth no pudiera tener hijos. Dice, ya eran de edad avanzada. Hasta aquí, hasta este versículo, es la primera parte, Zacarías y la familia, ¿ok? Ya nos dimos cuenta que era una familia sacerdotal, que eran esposos, Zacarías y su mujer. Ya nos dimos cuenta que era estéril. Ya nos dimos cuenta también que cumplían con todas las ordenanzas de la ley, ¿no? De manera irreprensible. ¿Ok? Vamos a la segunda parte. La segunda parte es Zacarías y el ministerio. Vamos a ver de este ministerio. Acuérdate que la palabra ministerio es servicio. Vamos a ver en qué servía Zacarías. Zacarías y el ministerio, y esto lo vamos a ver del versículo 8 al 10. Dice así: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, esta palabra ejerciendo, puedes subrayarla, algunas versiones la traducen como sirviendo, ¿no? Sirviendo, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y dice la Biblia que le tocó en suerte, ¿no? Porque echaban las suertes para ver a quién le tocaba. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que el entrar a ofrecer el incienso en el santuario solo le tocaba a los sacerdotes una sola vez en toda su vida. O sea que parece que esta ocasión que le tocó a Zacarías fue la ocasión que le tocó en toda su vida y le iba a tocar en toda su vida su oportunidad de servir en el incienso, ¿no? Y le había tocado solamente por esa vez. Dicen los eruditos que solo ofreció este sacrificio por única vez y precisamente le tocó a Zacarías esta vez. ¿Tú crees que es coincidencia? Yo pienso que es diosidencia, ¿no? Dios sabía que le tenía que tocar a él entrar y ofrecer el incienso en el santuario. Ahora, ¿te acuerdas de cómo estaba constituido el santuario? ¿Quién se acuerda cuando vimos Éxodo? ¿No se acuerdan? Ahí nadie levanta la mano. El lugar santo, el lugar santísimo. Te lo recuerdo rápido pues, para hacer memoria, ¿no? Acuérdate que cuando entraban, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, había un pequeño patio en donde estaba el altar, ¿no? Donde ofrecían el sacrificio. Inmediatamente adelantito del altar donde ofrecían el sacrificio estaba el lavastro donde se lavaban, y ahora sí había una cortina de colores para entrar a dos lugares. El primero era el lugar santo y el segundo era el lugar santísimo. El que estaba hasta atrás no podía entrar nadie, no podría entrar ningún sacerdote. Ojo, Zacarías era sacerdote, pero no era sumo sacerdote, porque había sacerdotes y sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote era el único que podía entrar hasta atrás al lugar santísimo. Zacarías solo podía entrar al lugar santo, al lugar donde estaba en medio, y este lugar donde estaba en medio tenía tres cosas. ¿Te acuerdas qué cosas había? El candelabro, ¿no? De este lado. Del otro lado estaba la mesa de los panes, de la proposición, y enfrente el altar de incienso. Y era precisamente ese privilegio que le tocaba a Zacarías por única vez en su vida, entrar al lugar santo y ofrecer el incienso, ¿no? Prender el incienso del sacrificio, de lo que se quemaba afuera en el sacrificio, agarraba unas brasas, no creo que con la mano, porque si no imagínate cómo llegaba toda chamuscada, la agarraba imagino que con algo y lo ponía ahí en el altar de incienso y empezaba el incienso a prender. Y la Biblia dice que ese incienso, si quieres anotarlo por ahí, te voy a dar una cita, Apocalipsis 5:8. Es más, acompáñame ahí a Apocalipsis 5:8, vamos rápido. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento.
Apocalipsis 5:8, fíjate cómo dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que, ¿qué representaba el incienso? Las oraciones de los santos. Y precisamente le toca entonces a Zacarías ofrecer estas oraciones. Dice allí versículo 10, regrésate a Lucas 1:10, dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Te das cuenta cómo precisamente a la hora del incienso estaban orando? Porque son estas oraciones que suben delante de la presencia de Dios. Precisamente en Apocalipsis capítulo 5 nos cuenta Juan, que está teniendo la revelación. No te quiero echar mucho rollo, pero es que a veces es bien interesante todas estas cosas, bro. Nos cuenta Juan que está viendo, él ni siquiera pudo ver un libro, ¿no? Que se tenía que abrir, y dice: nadie lo podía abrir y ni siquiera lo podían ver, no había nadie. Y dice: y me puse tan triste que me puse a llorar. Me puse a llorar y estaba llorando y llorando porque no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado alguien que pudiera abrir el libro. Y dice que se acerca un ángel con Juan y le dice: relájate, no llores, ¿no? Tranquilo, porque el Cordero, Cristo, el Cordero que murió, Él es el único digno de abrir el libro, ¿no? Y es increíble, brother. Imagínate esa escena donde Juan llorando, ¿no? A mí se me hace un nudo en la garganta imaginarme esta escena porque es increíble. Y entonces dice que cuando llega el Cordero y Él es el único digno de abrir el sello, entonces empiezan a ver que ese incienso son las oraciones tuya y mía. ¿Te das cuenta cómo tu oración y mi oración no se quedan aquí en el techo, nada más? Tu oración y mi oración llegan hasta la misma presencia de Dios, hasta la misma presencia de Dios. Por eso es importante que tú y yo sepamos orar. Sus discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar, porque oramos, Pablo dice, oras y oras mal. Oras y no recibes porque oras mal, porque oras para puras cosas que no tienes que estar orando. Por eso los que están discipulándose, no dejen de discipularse, porque terminando aprendiendo a ser un discípulo, el segundo módulo es aprendiendo a orar, bro, para que sepamos cómo la Biblia nos enseña a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Amén, ¿verdad? Entonces, estas son las oraciones, y fíjate por qué te digo que estas oraciones suben. Dice versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, ¿qué? Ha sido oída. ¿Te das cuenta cómo tus oraciones y mis oraciones son oídas? Cuando oramos de la manera correcta, cuando oramos conforme al propósito de Dios, cuando oramos alineados a la voluntad de Dios, tus oraciones y las mías son correctas y son escuchadas. Cuando tú no estás alineado a la voluntad de Dios, bro, no estás alineado con Dios, pero estás alineado conforme a tus propósitos y tus deseos y lo que tú quieres, tus oraciones no van a pasar del techo. Pero cuando estás alineado a la voluntad de Dios, lo que dice su palabra, entonces tus oraciones llegan delante de Dios. Y dice que se le apareció este ángel y le dijo: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Imagínate, entonces podemos entender qué es lo que estaba orando Zacarías, ¿no? Imagínate ya en edad avanzada y todavía le estaba pidiendo al Señor un hijo. Y el Señor lo escuchó y dice: tu oración ha sido oída. Tu mujer va a quedar embarazada y vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y si estás anotando por ahí, te digo qué significa Juan. Es que hasta los nombres, el significado de los nombres es increíble en la Biblia, ¿no? Juan significa Dios perdona.
¿Dios perdona o Dios es misericordioso? Porque Dios ha perdonado, bro. Porque precisamente Juan venía a anunciar que el Señor estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Estaba para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados. Por eso Juan significa Dios perdona. Y dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Subraya gozo y alegría, bro. Porque sin duda tú te puedes dar cuenta cómo se va perfilando. Es un perfil de las personas que buscan a Dios. Zacarías era un hombre que buscaba a Dios. Zacarías era un hombre temeroso de Dios. Zacarías era un hombre que servía al Señor. Y te vas dando cuenta cómo estas personas, cuando tú sirves al Señor, cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, el Señor, número uno, oye tus oraciones. Y número dos, aún con tus hijos, aún con tu familia, el Señor es fiel, bro. Cuando tú estás buscando de Dios, aún tus propios hijos, bro, van a alcanzar esta bendición. Y vas a tener gozo. Y vas a tener alegría. Aún de tus propios hijos, ¿no? Qué bendición, bro. Y dice, te vas a gozar y te vas a regocijar, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. Y vale la pena hacer un comentario aquí. Grande delante de Dios, pero ¿qué entiendes tú por grande, bro? ¿No? Decía el Señor en Marcos 10, 42 al 45. Te lo leo rápido para no tomar más tiempo. Marcos 10, 42 al 45 dice, mas Jesús llamándolos, estaban sus discípulos peleándose, Juan y Jacobo ahí peleándose por quién quería ser el mayor, que querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda y no sé qué rollo, ¿no? Y les dice el Señor, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, en el mundo, todo el mundo quiere ejercer autoridad, todo el mundo quiere ser el que domina, todo el mundo quiere ser el mero mero, ¿no? Pero les está diciendo, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Tú quieres ser grande? Dice, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues el Señor nos dio ejemplo, bro. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quiénes somos tú y yo, bro? Por eso Juan estaba diciendo aquí, será grande, pero que será grande no quiere decir que iba a ser, wow, Juan el Bautista. No, porque el mismo Juan dijo, es necesario que yo mengüe, es decir, que yo disminuya, que sea menos yo, para que Él crezca. Y que ese sea también en tu corazón y en mi corazón, ese sentir, bro. Es necesario que Ricardo sea menos, bro. Que cada día sea menos yo y que sea más Cristo en mí. Porque cada vez que soy más yo, pues estamos para llorar, bro, ¿no? Está para llorar la cosa, pero cada vez que es más Cristo en tu vida, es necesario eso. ¿No quieres más que parecerte más y más a Cristo? ¿No quieres que el Señor se refleje en tu vida? Por eso va a ser grande, y no se refería a una grandeza de un poderío, sino a alguien que entiende que no somos nosotros el centro del universo ni el ombligo del universo, sino que no se trata de nosotros, brother, se trata de Él. Cuando tú piensas que se trata de ti, tú estás esperando lo que Dios puede hacer por ti, porque se trata de mí. Señor, compláceme, Señor, dame, Señor, esto, Señor. Entonces pues, piensas que se trata de ti. Cuando entiendes que se trata de Él, entonces te rindes, bro, delante de Él. Yo no puedo hacer nada, Señor, más que rendirme. No puedo hacer nada más que rendirme y seguirte. Y entonces eso es de lo que se trataba, ¿no? Y dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Esto de no beber vino ni sidra era un voto que hacían, se le llamaba voto nazario. Te doy una referencia nada más para que lo apuntes por ahí. Números capítulo 6, versículo 3. Si lo quieres revisar en tu casa. No beberá vino ni sidra. No se trataba porque estuviera mal beber vino o beber sidra, sino porque era simplemente un voto que ellos se apartaban
para Dios, ¿ok? Y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel, fíjate bien lo que va a decir a continuación, porque te va a recordar lo que acabamos de hablar hace un momento. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Te acuerdas que lo acabamos de ver en Malaquías? Precisamente lo que terminó Malaquías diciendo es precisamente lo que está diciendo aquí. Se empieza a cumplir, termina Malaquías, lo último que dice es lo que el Señor había prometido, y aquí en Lucas el Señor está cumpliendo esa promesa. Y precisamente en este momento, bro, el Señor rompe el silencio. Precisamente en el momento en el que el ángel aparece, el Señor rompe el silencio, y entonces llega el nacimiento de Juan el Bautista. Pero mira lo que dice aquí, ¿no? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes y de los que no queríamos saber nada de Dios y de los que no buscábamos de Él, porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos apartamos, a una nos hicimos necios. ¿Te das cuenta cómo no estaba en nuestra prioridad Dios? Hemos estado aprendiendo en las últimas cartas que hemos estado viendo que el Señor es prioridad, ¿no? Que el Señor no es eminente, sino el Señor es preeminente. ¿Es preeminente en tu vida, bro? Pero el propósito de Juan el Bautista era precisamente recordarte y que pudieras tú regresar, tú y yo regresar nuestro corazón y volver nuestro corazón a Él. Como dice su palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Ese es el propósito, bro, para que tú y yo entendamos que necesitamos de Dios, que el Señor es el todo en nuestra vida. Para eso vino, para preparar el camino, para preparar tu corazón y el mío, para regresar al Señor, para dejar nuestro camino en donde tú y yo a lo mejor puedes tú decir, pero es que yo no hago nada malo. Ya lo vimos en Tesalonicenses, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, estaban viviendo su vida. ¿Hay algo malo en comer? No. ¿Hay algo malo en estar bebiendo? No. ¿En casarte? No. ¿Hay algo malo en eso? No. Entonces, ¿dónde está lo malo? Simplemente que estás viviendo tu vida sin considerar a Dios. Eso es lo malo, bro. Que vives tu vida normal, ¿no? Te encanta irte de paseo. Hoy me voy de paseo aquí a Valle de Bravo y mañana me voy aquí a Cuernavaca y el próximo domingo. ¿Y cuándo vienes a la congregación, bro, a escuchar su palabra? ¿Qué es tu prioridad, bro? Y no estoy diciendo que irte de paseo esté mal, pero ¿qué es tu prioridad, bro? Simplemente tú estás viviendo tu vida, bro, disfruta, ¿no? Por eso en el discipulado hablábamos, calcúlale, bro, si quieres seguir al Señor o no, porque ¿qué hombre se pone a construir una casa sin calcular los gastos? ¿Quién? Pues nadie se avienta, ¿no? Por eso el Señor decía, pues tú también calcúlale, si me quieres seguir, calcúlale, si estás dispuesto, si no, mejor ni me sigas. Mejor quédate en tu casa, mejor sigue de paseo, bro. Síguele visitando los pueblos mágicos, sigue echándote tu barbacoa, sigue ahí haciendo tu vida, bro. Síguele. Y no porque tenga algo malo, porque la verdad es que te vayas de vacaciones está padre, bro. Pero que el Señor sea tu prioridad, ¿no? Que el Señor sea la prioridad. Y estos rebeldes no necesariamente es porque tú tuvieras un corazón rebelde así, manifiesto, no, yo no quiero saber nada de Dios, a mí Dios no me interesa. A veces pensamos que esa es la rebeldía, ¿no? Y dices, no, yo no estoy en esa rebeldía, yo no soy así. Pero no necesariamente esa es la rebeldía. La rebeldía también implica en que eres indiferente, bro. No, soy indiferente a las cosas de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí no se congregan, ya tienen tiempo viniendo y no te congregas en una célula? Eres indiferente, bro.
porque te es indiferente. Porque si desde aprendíamos en Tesalonicenses, por tanto, que te das cuenta todo esto, busca así, apresúrate, bro, a buscar de Dios, apresúrate porque los días son malos, apresúrate, ¿qué esperas? Apresúrate, por todas estas cosas apresúrate. Y no lo estamos buscando así, bro, con esa necesidad al Señor. A veces lo buscamos así a medias, ¿no? Yo estoy cansado, mejor me conecto. Y cuando te conectas, se escucha un escándalo, bro, ¿no? Ya estamos en plena célula y abres tu micrófono y estás plática y plática. Ni siquiera estás poniendo atención. Mejor síguele dando por otro lado, bro. Por eso el Señor estaba diciendo aquí, el propósito de Juan era ¿no? Que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos. Que dejes el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque no nada más es tu camino, pero también eso que estás maquinando, que todavía tienes ganas de hacer, que todavía sabes que no es correcto, pero le sigues dando, bro. Y todavía tienes, o sea, sabes que lo que estás haciendo no es correcto, pero todavía tienes planes de seguirle, bro, ¿no? Y ahora quiero hacer esto, y ahora voy a hacer el otro. Y dice, deja también tus pensamientos y vuélvete a Dios, y va a tener misericordia de ti. Va a ser amplio en perdonar. Amplio. ¿Quieres vivir tu vida separado de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir tu vida enemistado con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres estar separado de Dios, bro? Mejor vuelve tu corazón, volvamos nuestro corazón a la prudencia. De esa rebeldía, volvámoslo a la prudencia. Dice aquí entonces, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Estás dispuesto, bro, a buscarle? Bien dispuesto, bro. Que tengamos esa disposición de hacerlo. Bueno, esta fue la segunda parte, vámonos a la otra parte, Zacarías y la incredulidad. Zacarías y la incredulidad. Con esto terminamos. Ya vamos a terminar. Dice, versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjate la respuesta, bro. ¿No es el colmo? ¿No te parece que ya, bro, no? Ya. Es el colmo. ¿Cómo respondemos a veces a Dios? O sea, se te está apareciendo el ángel. Estás todo sacado de onda, ¿no? Viéndolo. Ya te quedaste todo pasmado. Dice que se espantó. Le dijo el ángel, cálmate, o sea, vengo en son de paz, ¿no? Casi, casi. Y todavía, o sea, estás viendo todas esas maravillas de Dios. Tu oración ha sido escuchada. Y todavía preguntas, ¿y cómo voy a conocer? Pues si estoy bien viejo, o sea, a ver, dime, explícame cómo lo vas a hacer. Pues nada más es Dios, bro. Nada más y nada menos es Dios. A veces en nuestro corazón hay incredulidad. A pesar de que ves las cosas, las maravillas de Dios, a veces en tu corazón hay incredulidad. Pues ¿cómo vas a transformar mi vida? Pues si soy bien borracho, ¿no? Pues ¿cómo vas a transformar mi vida? Pues si soy bien adúltero, ¿no? ¿Cómo vas a transformar mi vida si soy bien necio? Y el Señor sabe cómo, bro. Pues Él es Dios. Tú nada más ríndete. Tú nada más vuélvete a Él. Y Zacarías, pues sacado de onda, le dice, pues ¿en qué conocer esto? Pues ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, dice, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Fíjate la respuesta del ángel, ¿no? Y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. O sea, traigo buenas noticias para ti. Pero ¿sabes qué? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se lleve a cabo, ¿no? Que esto se haga. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no creíste, por incrédulo, bro. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Porque independientemente de que creas o no, bro, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Independientemente de que creas o no, se van a cumplir, bro. Se han cumplido y se van a cumplir. Lo creas tú, lo crea yo, no lo crea, no importa, eso es irrelevante. Se van a cumplir. Pero lo que está diciendo es, tú vas a estar mudo, o sea, vas a quedar calladito por no haber creído, ¿no? Por no creer.
Déjame hacer un paréntesis rápido para explicarte algo que es interesante. Dice que se le apareció, bueno, el ángel se identifica y dice: yo soy Gabriel, ¿no? ¿Te acuerdas de este ángel Gabriel? Que ya se había también aparecido antes. La Biblia registra solo 3 veces que se aparece, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son? En Daniel capítulo 8 y capítulo 9, en esta y un poquito más adelante a María. Nada más esas 3, bro. Pero se había aparecido a Daniel aproximadamente 600 años antes de esto. Se le había aparecido a Daniel. ¿Y qué crees? Daniel también estaba orando en ese momento, y dice que estaba orando y Daniel estaba clamando por su pueblo y se le apareció este ángel, el ángel Gabriel. No me voy a aventar otra prédica, ya sé que ya tengo que terminar, pero solo te lo cuento para que lo sepas. Dice que se le apareció, él estaba orando y le empieza a decir las cosas que iban a pasar, y le da una fecha, solo para que lo tengas por ahí. Se lo da en número de semanas, pero traducido en años, le dicen desde que se dé la orden para la reconstrucción del templo hasta el Mesías príncipe, hasta la llegada del Mesías, que va a acontecer ahorita con lo que estamos viendo. Le dijo: van a pasar, desde ese momento que se dé la orden hasta eso, van a pasar 483 años. Desde que se gire la orden, 483 años, y va a llegar el Mesías príncipe. Y se cumplió al pie de la letra, bro. Porque si tú ves Esdras y lees cuando dan la orden, cuando giran la orden y empiezas a contar a partir de ahí, los 483 años se cumplen así al pie de la letra. Ese ángel que le había dicho a Daniel que esto iba a pasar, es el que le está diciendo, el que Dios le da la oportunidad de decir: ahora pues ve otra vez tú y dile Zacarías, ¿no? Entonces es el mismo que había dicho que Cristo viene, y dice: se va a cumplir. Yo sé que se va a cumplir, de todas formas, lo creas o no, se va a cumplir. Pues ya se cumplió lo que le dije 600 años antes a Daniel, y hoy se está cumpliendo, ¿no? Y si te das cuenta, algo curioso también, pues este mismo ángel no llegó con bastón, no llegó así todo viejito. O sea, así que en la eternidad, brother, ten esta esperanza: no nos vamos a hacer viejitos. Si ya te ves así medio viejito, ten esta esperanza, en la eternidad no vamos a estar así, ¿no? Llegó este ángel Gabriel con la misma fuerza, con el mismo vigor que se le había parecido a Daniel antes. Entonces dice: entonces, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán, pues vas a quedar así, ¿no? Entonces te das cuenta qué importante, brother, es creer. Acompáñame a una cita, ya estoy terminando, ya sé que lo ha dicho varias veces, pero ya voy a terminar. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13, mira cómo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que, ¿cuál es la característica de una persona que cree? Hablas. ¿Cuál es la característica de una persona que no cree? Pues se queda mudo, bro, como Zacarías, ¿no? Es enmudecido como Zacarías. Cuando tú crees en el Señor, la evidencia es que ¿qué? Creí y hablé. Nosotros también, dice aquí, nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Esa es la evidencia, ¿no? Si has creído verdaderamente, no puedes callar, bro. Lo que has creído, si el Señor ha sido revelado a tu vida, no te puedes quedar callado. No te vas a quedar callado, vas a estar compartiendo el Evangelio, vas a ver a quién le compartes, vas a ver a quién invitas, vas a ver a quién le hablas, vas a ver cómo le haces, bro. Pero vas a estar, no te puedes quedar callado. Esa es la evidencia de alguien que ha creído verdaderamente, que no te puedes quedar callado. Alguien que no ha creído, que anda así, pues ni habla, bro, ¿no? Te anda contando más bien de sus pueblos mágicos que anda visitando. Yo dale con eso, ¿verdad? Pero es que créeme que a veces le damos más importancia a puras banalidades, bro. Y vuelvo a repetir, no es que esté mal, pero ¿qué es tu prioridad, bro? Está bien, vete un día, ¿no? De vacaciones, 2 semanas, pero que tu prioridad sea el Señor, nada más. ¿Vale? Seguimos ahí, regrésate a Lucas, vamos allá a terminar con los últimos pasajes. Entonces dice versículo 21: y el pueblo estaba esperando a Zacarías,
y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, pues ya había quedado mudo, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ya cumplido, y dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, así que sí se cumplió lo que el Señor había dicho, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así que te das cuenta cómo se cumplió lo que el Señor había dicho. Esta mujer de edad avanzada tuvo un hijo y le agradeció al Señor, ¿no? El Señor quitó mi afrenta delante de los hombres, porque en ese tiempo se sentía como una afrenta, que se sentían como, pues como menos, ¿no? Las mujeres que no podían tener hijos, y el Señor le permitió tener hijos. Así que terminamos con el objetivo. Comentamos que íbamos a leer el objetivo al final, ¿no? Es el objetivo: regocijarnos junto con los rebeldes. Ahora sí, regocíjate junto con los rebeldes al vernos volver a la prudencia de los justos. ¿Tú te quieres regocijar volviendo a la prudencia? Regocijémonos volviendo a la prudencia. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, bro. Regocíjate de volver bien dispuesto al Señor. Que a partir de hoy puedas tú entender bien dispuesto, ¿no? Que podamos tomar el ejemplo de Zacarías, ¿no? Una persona que sirve, una persona que ora, una persona que no se cansa en el servicio, pero también que creas, no seas incrédulo como Zacarías, para que no nos quedemos mudos. Pues hemos terminado, mis hermanos, vamos a orar y pues ya terminamos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta bendita palabra, este hermoso evangelio de Lucas. Llevamos, Señor, pues apenas dos domingos viéndolo, pero ha sido maravilloso para nuestra vida. Te pido, Señor, que tu palabra nuevamente caiga en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a repasarla, Señor, en la semana, volverlo a escuchar el mensaje, que quede grabado en nuestro corazón, Señor, que podamos nosotros volvernos, Señor, de nuestra rebeldía o de nuestra indiferencia o de nuestra apatía a la prudencia de los justos, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias por esta bendita palabra que a tiempo nos hablas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.